la colaboración de Patricio de la Fuente González Cargo, un gusto saludarte como cada viernes. Un gusto saludarte, Juan, un gusto saludarte, Marce, un gusto saludar al auditorio y como siempre gracias por el espacio. A ver, pues entro a la pregunta del día. ¿Qué opino de la iniciativa de regular la marihuana por parte de Morena? Lo único que voy a decir es que tiene muchas aristas esta decisión. Creo que necesitamos fortalecer un fortalecimiento institucional. Que no tenemos instituciones sólidas, ni de procuración de justicia, ni policías bien preparadas. Ahí hay un gran problema. Esto en automático no disminuye la violencia, pero sí tenemos que ponernos a pensar en una cosa. Ahí por ahí les quiero recomendar León Krause, muy buen periodista. Trabaja también no solo para una televisora independiente que se llama Fusion, allá en California, y hace algún tiempo Fusion dio un reportaje por recomendación del propio León a sus seguidores, donde hablaban de toda esta economía que se ha creado en California, esta economía de nuevos ricos, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, pero quienes están vendiendo, claro, allá no tenemos los índices de violencia, pero mientras aquí nos estamos matando, en Estados Unidos se está creando una economía paralela por la venta del cannabis. Entonces ahí se documentaba, por ejemplo, familias enteras, gente como nosotros, ahora sí que no delincuentes, vendiéndola y teniendo ahí sus tiendas, sus casas y bueno, accediendo a un estrato económico mucho más alto, ¿no? Por lo mismo. Entonces, lo único que querría decir en este aspecto es que sí habríamos de pensar que por un lado hay países donde se ha creado toda una industria y por otro lado aquí pues nos estamos matando y además tenemos junto a un país que nos provee de armas, ¿no? En ese sentido. Entonces, no es una decisión fácil, no es en automático, pero la tendencia internacional va para allá, ¿no? Definitivamente. Entonces ya se creó, nos guste o no, jurisprudencia en la Corte, eso que hace que la gente pueda tener para consumo personal ciertas cantidades. Lo que sí es que no se debe criminalizar al consumidor a la par que se hace con un delincuente, ¿no? Pero es una decisión muy complicada, nunca es fácil. Pero de lo que les quisiera yo hablar, le dejamos a nuestro buen amigo Jorge Cepeda Rubalcaba, como decía Marcela, el análisis económico. Yo no soy un experto en economía, pero ayer sí quiero señalar una cosa respecto al cobro de comisiones de los bancos y a la iniciativa que presentó Morena. Yo creo que nadie aquí estamos, nuestro sano juicio nos gusta pagar comisiones. Sé que en muchos casos son leoninas algunas de ellas, pero también sé que la banca es un prestador y proveedor de servicios y que eliminar así de bote pronto estas comisiones tiene naturalmente consecuencias. Escuchaba yo decir algunos radioescuchas preguntar, tienen razón, que si no habría sido manipulada ayer la bolsa. No, ninguna institución bancaria, ayer se perdieron 100,000 millones de pesos. Entonces, ninguna institución bancaria se mete un balazo de ese tamaño en el pie. Banorte, en específico, fue el banco y es el único banco totalmente mexicano que nos queda en la banca mexicana actual, en la banca en este momento, registró pérdidas abismales. Ayer sí fue un jueves negro. Entonces, el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, encargado de la Secretaría de Hacienda, emite un comunicado ayer que es muy ilustrativo de lo que está pasando, porque dice, me permito leer, dice, el cambio de administración ha generado un gran entusiasmo en un amplio número de actores de la sociedad mexicana, incluyendo a los legisladores. Esto ha derivado, entre otras cosas, en un gran número de iniciativas de carácter fiscal y financiero. Y empiezan a hablar de que reconocen la bonomía y las buenas intenciones de esta iniciativa que se presentó. Yo, Juan Marce, también la reconozco. Si pretendemos justicia social, no podemos tener estas instituciones de las cuales estamos cautivos, pero hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, más allá de lo que del análisis que haga Jorge, esto nos acusa que hay una y pasa y está pasando ahorita con todas las bancadas
que están presentando, o sea, a veces los diputados y los senadores entienden como productividad legislativa el presentar iniciativas a diestra y siniestra. Y muchos de ellos llegan con escasa preparación a la curul, por ende, ahora sí que le delegan a los asesores la redacción de iniciativas. Muchas veces presentan ante el Pleno iniciativas que no conocen, que otros les redactaron, y no miden las consecuencias de esas iniciativas. Eso pasa con la mayoría de los legisladores en este país, que creen, yo voy a ser el más productivo porque yo planteé 25 iniciativas, y a lo tonto. Y estas son las consecuencias. Tú lo que tendrías que haber hecho es platicado. Tienes expertos en la Secretaría de Hacienda, tienes expertos en el Banco de México, tienes banqueros, tienes instituciones internacionales. Primero, platicas con ellos. No lanzas un golpe de poder, porque es exactamente el modus operandi del aeropuerto, de pormistompiates.com. Aquí se hizo exactamente lo mismo. Entonces, no es la nobleza de la iniciativa. Yo tampoco estoy a favor de las comisiones, pero hay consecuencias en hacer una cosa así. Y esto es dar golpes de poder, dar golpes de popularidad. Ahí están las consecuencias. Ayer se perdieron 100,000 millones de pesos en la bolsa, se volvió a disparar el tipo de cambio y se pusieron nerviosos los mercados. Decir que porque yo no tengo dinero en bolsa, que algunos lo consideran así, no, esto no me afecta, claro que nos afecta a todos. En 2 o 3 semanas van que vuelan con errores garrafales. Otra, decir que podrían plantear de las reservas internacionales del Banco de México como si fuera gasto corriente. Entonces, a lo que voy, te lo dejo a Jorge, pero me preocupa mucho que se estén haciendo las cosas de esta manera, a base de garrotazos. Ahí están las consecuencias, y me preocupa en serio. Es que, Patricio, yo creo, salvo tu mejor opinión, claro, que no se necesita ser un experto en economía para darse cuenta de las consecuencias que ya estamos viendo de decisiones tomadas sobre las rodillas o que no fueron consultadas. Cuando yo escuché lo de la caída de la bolsa, me vino inmediatamente, y luego después que dijo Morena, el gabinete, que van a realizar algunas reuniones, que van a analizar, me recordó aquella frase que se le atribuye a Doroteo Arango, a Pancho Villa, de primero mátalos y después veriguas. Es decir, vamos a lanzar la piedra y vamos a ver qué tanto golpea, y si ahora sí que medirle el agua a los camotes, ¿no? Si es que vale la pena o no vale la pena, pero el daño ya está hecho, como sucedió con el aeropuerto internacional. O sea, el daño ocurrió porque hubo caída de la bolsa en su momento, no tanto como la de ayer, pero de cualquier forma, pues esos más de 100,000 millones de pesos, pues ya se perdieron. Sí, por supuesto. Y como bien dices, no se necesita ser economista, pero todos aquí tenemos conceptos básicos y un entendimiento de cómo funcionan los mercados, cómo funciona la economía y cómo nos puede afectar a la larga. Hay una cosa, y lo decíamos con lo del aeropuerto, Juan, Marce, que se llama la confianza, y la confianza de la marca país a mediano y a largo plazo es muy importante. Es muy importante la inversión extranjera directa, es muy importante la inversión la inversión interna. Nosotros podemos hablar, y a mí me hablan de rapacidad de ciertos capitales, y que el dinero en México está concentrado en muy pocas manos, y que muchos de los grandes inversionistas de Texcoco pues han vivido en este amaciato político económico con todos los gobiernos, de acuerdo, pero no nos estamos deteniendo a pensar en los proveedores y en los pequeños y medianos empresarios. Esos son a la larga, porque los grandes empresarios pues finalmente van y transan con el gobierno. Ok, me vas a quitar esto, que me vas a dar a cambio. Es un toma y daca con ellos. Y además, finalmente, aunque pierdan dinero, tienen tanto que francamente, o sea, están blindados de cualquier crisis. Hemos visto las grandes crisis, tú lo sabes, de México, siempre se les da algo. Cuando López Portillo nacionalizó la banca en 1982 e implementó el control de cambios, a esos banqueros muy enojados que sí perdieron en primera instancia mucho dinero, pero después se les premió con casas de bolsa. Entonces, los grandes empresarios de México siempre ganan.
Lo que me preocupa son los medianos, los micro, los pequeños empresarios. Muchos de ellos tenían apostados ahorros, capital en el aeropuerto, y no son estos empresarios rapaces de los cuales hablan. Entonces, serio van varias. O sea, ya hablan de errores de octubre, de errores de noviembre. Entonces me preocupa esta capacidad de darle en la torre, por no poner otra palabra, a la economía y a la credibilidad del país sin haber tomado posesión. Qué bueno, me da mucho gusto que el presidente electo haya reculado y hayan retirado esta iniciativa. Que esto sirva, Juan, como un foco rojo de que así no se pueden hacer las cosas. Iniciativas bien pensadas, bien planteadas, toda acción tiene consecuencias. Eliminar las comisiones bancarias tiene consecuencias. Por ahí Macario Schettino en Twitter, por favor lean, ha recomendado a un experto que habla exactamente para qué sirve cada comisión de los bancos y qué efecto tendría el eliminarlas, porque un cajero necesita a veces cobrarnos una comisión, si deja de hacer lo que pasa, se te puede caer el sistema. Toda y cada una de las comisiones, justificadas o no, tienen un propósito y una razón de ser. Y ahí en este hilo de Macario Schettino se explica muy bien. Yo no conozco cada comisión, obviamente, no soy banquero, pero atiendan ese hilo, Juan, porque verdaderamente lo de ayer es verdaderamente, bueno, pues desde quinta cómo se condujo esto, ¿no? Primero, política es consensar. Sí tienes que sentar a los actores a la mesa primero y sobre todo medir las repercusiones de dar manotazos de poder así. Ahí están. Claro. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @PatoLocuasto con Q en Twitter, y bueno, pues espero con mucho interés el análisis de Jorge, pero pues creo que tú y yo, mi querido Juan, coincidimos en lo fundamental. Así no va. Claro. Muy bien, gracias, Patricio. Igualmente, Marce, buen día. Hasta luego, buen día.